Hermanos, muy buenas noches, que el Señor los bendiga, qué bendición es nuevamente estar en la casa del Señor y poder tener este tiempo, hermanos, de la palabra. Ayer que terminaba de revisar algunas secciones de lo que estamos estudiando los miércoles, me puse a pensar, hermano, y a decir cuánto vale la pena mantener constantemente un estudio bíblico, especialmente dentro del contexto de la iglesia. A veces tenemos tantos quehaceres en la vida, hermanos, que se va poco a poco disminuyendo el deseo por escuchar la palabra de Dios en el contexto de iglesia. A lo mejor usted es muy disciplinado y lee la Biblia usted solo ahí en la iglesia y la estudia, la medita y la pone en forma de que sea algo práctico para su vida. Pero la realidad es que no. Entonces, por eso creo que siempre va a valer la pena, hermanos, que tomemos un tiempo y como iglesia podamos juntarnos, aquellos que siempre que pueden, siempre que anhelan y desean, pues obviamente a estudiar la palabra de Dios. Entonces, me dio un poco de ánimo el saber que normalmente las iglesias del Nuevo Testamento se reúnen así, en pequeños grupos, a estudiar la palabra de Dios. Salud, hermano. Entonces, vale la pena. Hoy me preguntaba una muchacha al salir del trabajo y me dijo, te veo medio apurado, ¿ya te vas? Le digo, sí, tengo que salgo normalmente un poquito más temprano hoy. Me dice, ¿por qué? Y le digo, es que pues tenemos un estudio bíblico en la iglesia, le digo, y pues tengo que estar allí. Dice, oh, qué bueno, dice, ¿y hace cuánto lo tienen? Le digo, pues hace como 23 años, ¿verdad? Y después me vine pensando en el camino, tengo 23 años, hermano, cada miércoles. Claro, ha habido miércoles que los hemos suspendido, pero 23 años parecen poquitos, pero la realidad es que es buen tiempo. Y sobre todo pensando en eso que le dije, que a veces disminuye el interés y el deseo por escuchar la palabra de Dios en el contexto de la iglesia. Y bueno, a veces es bastante difícil, se hace como que a lo mejor no vale la pena, ¿verdad? Pero sí vale la pena, hermanos. La palabra de Dios es buena, hermano Jesús, y nos ayuda a repartir sus bosquejos. Ahora sí me aseguré que tuvieran el correcto. Si no, nos metemos en problemas constantemente. Muy bien, pues vamos a continuar, hermanos, en esta noche, como lo hemos estado haciendo cada noche, nuestro estudio sobre la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. Y hemos visto que un tema primordial en la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses es sobre la segunda venida de Cristo. Es parte primordial de Pablo, el tema de Pablo a los tesalonicenses, la segunda venida de Cristo. Nos dimos cuenta en la introducción de este estudio que Pablo menciona varias veces el hecho de que la segunda venida de Cristo va a venir. Y entonces nos hemos dado cuenta que tiene esa parte escatológica este estudio, tanto la primera como la segunda carta a los tesalonicenses. Tienen esa parte escatológica que habla sobre sobre este evento y da algunos de los detalles importantes que tenemos que considerar. Pero no solo quiere tratar el aspecto escatológico, hermanos, Pablo. No solamente Pablo quiere que tengamos en cuenta que la segunda venida del Señor viene y que debemos nosotros tener algunos detalles simplemente como referencia, porque es importante, es una doctrina importante. Pero sabemos que Pablo, el énfasis que le da a este tema es el aspecto práctico, ¿ok? O sea, Pablo no quiere que solamente entendamos esta doctrina, sino que eso afecte nuestra vida. Y es en ese sentido que Pablo lo pone. Entonces, hemos dicho que esta carta básicamente la podemos dividir en tres partes, ¿verdad? La carta a los tesalonicenses, de los versículos 1 a 3, vimos los saludos y los agradecimientos que Pablo hace a los tesalonicenses. En la segunda sección vimos la conversión de los tesalonicenses del versículo 4 al 10 del capítulo 1. Y desde el capítulo 2 en adelante vimos que el énfasis de Pablo, como dije, es que los creyentes en Tesalónica tuvieran la dirección espiritual para vivir una vida práctica, para vivir una vida a la expectativa de que el Señor viene.
Si el Señor viene, hermanos, el Señor Jesucristo dio varias parábolas, ¿verdad? Y en cada una de ellas hablaba sobre cómo debe de ser la actitud, el comportamiento, las acciones, las prioridades y todo aquello que envuelve la vida cristiana. Y hermanos, cada vez está más cerca la venida del Señor. Amén. Si uno no ve la realidad de las cosas, uno se está cegando, hermano, pero hay muchos detalles, hermano, hay muchas cosas que están sucediendo. Usted debe de saber que acaban de bombardear la franja de Gaza otra vez. Hay problemas entre Hamas y el pueblo de Israel. Y vemos, hermanos, que esta cuestión se va a intensificar, porque tiene que haber un aspecto bélico en este detalle de la segunda venida de Cristo. Porque acuérdense, una de las cosas que más va a conmocionar al mundo es la manera que el anticristo va a traer la paz. Va a haber una paz que nunca antes se había tenido en este mundo. Y entonces, en medio de tanta guerra, la gente va realmente a poner mucha de su confianza, mucha de su tranquilidad en lo que el anticristo va a hacer. Pero bueno, volviendo a lo que es primera y segunda de los Tesalonicenses, le digo, es un tema importante. Entonces, Pablo no quiere que se quede solamente en el aspecto escatológico, sino que vaya al aspecto práctico. Por lo tanto, al comenzar esta nueva sección, les ofrece, en esta tercera división de su carta, Pablo recuerda nuevamente la razón primordial de su carta, la segunda venida de Cristo. Porque ya en los siguientes versículos, después de esta sección, va a empezar a dar algunos detalles, pero menciona el tema. Por ejemplo, en el versículo 9 del capítulo 2, Pablo dice a los tesalonicenses, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y vosotros sois nuestra gloria y gozo delante de nosotros, de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Y luego en el capítulo 3, versículo 13, que es esta sección que vamos a tocar ya a continuación, Pablo vuelve a mencionar esto de la segunda venida de Cristo. Versículo 13 del capítulo 3, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta segunda venida, hermanos, tiene un efecto en el escritor de esta carta. Pablo estaba muy consciente de este evento. El Señor ya se lo había revelado. Dios había inspirado a Pablo y conocía muchos detalles que todavía muchas iglesias y muchos creyentes no conocían. Así que el hecho de saber que el Señor Jesucristo venía, ponía en Pablo un sentir en él. Y obviamente también un sentir en los receptores de esta carta, o sea, los tesalonicenses. Entonces, en la primera sección de esta tercera división, vimos que Pablo habla sobre la vida cristiana puesta en práctica de los tesalonicenses. Y en la primera sección vimos que él toca sobre el testimonio de un ministerio aprobado por Dios. Versículos del 1 al 13 del capítulo 2. Y luego el testimonio de una fe que realmente produce Dios en el versículo 14 al 16. Y ahora, en esta tercera sección de esta sección principal, de esta división, tercera división, Pablo va a cubrir un asunto importante. Y ese es el sentir y la madurez cristiana ante la expectativa del Señor Jesucristo. ¿Ok? Pablo tiene un sentir especial a la expectativa de la venida del Señor hacia los tesalonicenses. Pero también él ve, hermanos, la importancia que tiene que los tesalonicenses maduren en su vida espiritual, precisamente por eso, porque el Señor Jesucristo viene. Sabemos que Pablo es un énfasis que le da. Entonces, en esta tercera sección que va a cubrir del versículo 17 del capítulo 2 hasta el versículo 13 del capítulo 3, Pablo habla acerca de su sentir y de la urgencia que él tiene sobre la madurez en la vida cristiana de los tesalonicenses. Y pues por implicación de nosotros, ¿verdad? Porque ahí estamos incluidos nosotros. Usted y yo estamos a la expectativa de la venida del Señor. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestro sentir?
y por qué la urgencia de madurar, hermanos, en cuanto a nuestra vida cristiana. Y solamente como un paréntesis, hermano, por supuesto que debemos de tener un sentir especial ante la venida del Señor Jesucristo. Y eso nos debe de llevar a un crecimiento y una madurez, hermanos, porque recuerde, a la venida del Señor Jesucristo, una de las cosas que va a pasar es que el Señor nos va a recompensar. ¿Se acuerda cómo termina el libro de Apocalipsis? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, ¿para qué? Dice el Señor, para recompensar a cada uno según su obra. En el último capítulo de Apocalipsis, esa es la promesa del Señor. Cuando venga de nuevo, voy a traer mi galardón conmigo, mi recompensa, pues. Entonces, por supuesto que eso nos urge a la madurez, hermanos. Y Pablo va a hablar sobre eso. Entonces, la escatología sobre la venida del Señor, hermanos, no solamente es un asunto de teología, o sea, es un asunto de entender y comprender algunos detalles, sino también es del corazón. O sea, tiene que ver con nuestro sentir y con nuestra actitud. Y por supuesto, eso es lo que nos debe de llevar a un tipo de madurez. Y esto es lo que resalta Pablo en esta sección, en el versículo 17, especialmente, note lo que dice, capítulo 2, versículo 17, abriendo esa sección de un sentir y una madurez cristiana ante la expectativa de la venida del Señor. Y note lo que dice Pablo en el versículo 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Era ese sentir de Pablo. Había un sentir especial en el corazón de Pablo hacia los tesalonicenses, en su relación con los tesalonicenses, sabiendo que el Señor Jesucristo venía. Y en el versículo 12 habla del asunto práctico, de la madurez que los tesalonicenses deberían de tener ante esa expectativa del Señor, del regreso del Señor. Versículo 12 del capítulo 3. Y el Señor os haga crecer, ¿qué dice? Y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. La gran estimación que Pablo, hermanos, sentía por los creyentes también lo llevaban a demandar una madurez de ellos en su caminar cristiano. No cabe duda. El amor, hermanos, trae como una obligación el actuar, el obrar. Pablo estimaba grandemente a los tesalonicenses, pero eso no quería decir que Pablo no les surgiera a ellos a vivir de una manera ante la expectativa del Señor. Un ejemplo de ello lo vemos cuando él escribe a los Corintios. Pablo siempre demuestra una gran estimación, un gran sentir por los cristianos, pero al mismo tiempo los urge a crecer, a madurar, a vivir una vida cristiana, especialmente cuando se trata de la venida del Señor. En 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4, note lo que dice allí, hermano Wilber, si lo puede leer, por favor. 2 Corintios capítulo 2, versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contestados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Muy bien. Entonces Pablo ve aquí el sentir que él tiene. Dice, a pesar de mis tribulaciones, a pesar de mi angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Y al leer la sección que viene a continuación, que vamos a estudiar en esta noche, hermanos, nos damos cuenta, hermanos, del sentir de Pablo. ¿Cómo debe de ser el sentir de un creyente que está a la expectativa de la venida del Señor? ¿Cómo debe de ser? Y eso es lo que Pablo va a definir. Entonces, sabemos que Pablo era un hombre con sentimientos profundos. Expresaba mucha emoción, Pablo. Era un hombre sentimental en el buen sentido. Era un hombre que cuando decía que amaba, amaba. Cuando decía que estimaba, estimaba. Cuando decía que apreciaba, apreciaba. O sea, sus palabras reflejan siempre
un sentir de Pablo muy especial hacia aquellos que él ministraba. Entonces, esta sección se basa en eso, hermanos, en un sentir y una madurez cristiana ante la expectativa de la venida del Señor. Ahora, el carácter apostólico de Pablo, hermanos, siempre contenía estas dos características: su gran estimación por los creyentes, pero también su anhelo por que maduraran. ¿Ok? Ese es el énfasis que vemos en los versículos 17 del capítulo 2 hasta el versículo 13 del capítulo 3. Su gran estimación por los creyentes, pero también su anhelo por que maduraran. Entonces, en esta sección, hermanos, Pablo cubre dos características de ese sentir. Dos características de ese sentir. Y eso es lo que vamos a ver en primera instancia. El sentir cristiano ante la venida del Señor. Leamos el versículo 17 del capítulo 2 hasta el versículo 5 del capítulo 3. Versículo 17 del capítulo 2. Note lo que dice Pablo. Pero nosotros, hermanos, apartados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, procuramos con mayor empeño y con mucho deseo veros personalmente. Pero eso quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de orgullo delante del Señor Jesucristo en su venida? ¿Acaso no lo sois vosotros? En efecto, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, como no pudimos soportarlo más, nos pareció bien quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para afirmaros y animaros en vuestra fe, para que nadie sea turbado en medio de estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que hemos sido puestos para esto. Porque cuando aún estábamos con vosotros, os predicamos que habrías de sufrir tribulaciones, y así ha acontecido, como bien lo sabéis. Por esta razón, como yo tampoco pude soportarlo más, le envié para informarme de vuestra fe, no sea que os haya tentado el tentador y que nuestro gran esfuerzo haya resultado en vano. Entonces, si usted nota, hermanos, el sentir de Pablo por los tesalonicenses, hermanos, tenía sentimientos muy profundos. Recordemos, Pablo quizá pasó a lo mucho unos 2 o 3 meses con los tesalonicenses. De acuerdo a Lucas, solamente habló por 3 días de reposo. Pero dijimos que de acuerdo a los récords que encontramos en Filipenses, cuando Pablo menciona la ayuda que le enviaron los filipenses una y otra vez, parece ser que Pablo pasó por lo menos entre 2 o 3 meses con los tesalonicenses. Pero ese tiempo fue suficiente, hermanos, para que Pablo estrechara grandes lazos, fuertes vínculos con los tesalonicenses. Y eso es lo que él está describiendo aquí. El gran sentir que él tenía, hermanos, al tener que haber salido de Tesalónica casi huyendo deprisa, porque usted sabe que los judíos que no recibieron la palabra allí juntaron una turba, alborotaron la ciudad y Pablo tuvo que salir rápidamente de allí. Entonces, pero el sentir de Pablo estaba con los tesalonicenses, hermano. Él quería nuevamente volver a verlos. Él anhelaba poder ver su rostro. Dice, él anhelaba querer estar con ellos nuevamente. Y cuando uno es creyente, hermanos, uno de los sentires que más debe uno de tener es querer estar con los hermanos. Yo no sé si usted disfruta estar con los hermanos, hermano, pero para mí sí. Me encanta y se me hace a veces el tiempo tan rápido, el tiempo que podemos estar aquí juntos. Y ese debe ser el sentir, porque lo que nos une, hermanos, lo que nos entrelaza a nosotros es el profundo amor de Cristo. Y donde hay amor, hay ese vínculo perfecto. La preposición pero con que comienza Pablo, hermanos, esta sección, contrasta con el amor que él, Silas y Timoteo sentían hacia los tesalonicenses, en comparación con la hostilidad, hermanos, tan fuerte que tenían los judíos hacia ellos. Se recuerda en el versículo 14 al 16, Pablo dice que los judíos tuvieron problemas con los tesalonicenses.
Y en vez de apreciarlos, en vez de estimarlos, al contrario, les impidieron a Pablo, dice, a Silas y a Timoteo hablar la palabra. En el versículo 14 dice, porque vosotros, hermanos, llegaste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues también vosotros habéis padecido las mismas cosas de vuestros propios compatriotas como ellos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesucristo como a los profetas. A nosotros nos han perseguido, no agradan y se oponen a todos los hombres, y prohibiéndonos hablar a los gentiles a fin de que sean salvos. Entonces, Pablo, en sus palabras, hermanos, demuestra un amor, un sentir profundo por los tesalonicenses, en contraste con los propios compatriotas de ellos, con los propios paisanos de ellos, digamos. Acuerde, ahora, la mayoría de esos hombres eran gentiles, ¿ok? No eran judíos en sí, eran gentiles, aunque había varios judíos, por supuesto, porque dice Pablo que él fue a las sinagogas y ahí se reunían normalmente los judíos. Pero es un contraste entre el repudio, el rechazo y hasta cierto punto el odio que tenían sus compatriotas hacia los tesalonicenses, y Pablo les demuestra un gran amor, un gran cariño, una gran estimación. Entonces, el sentir que Pablo expresó por los tesalonicenses, hermanos, es un reflejo que se debe ver en cualquier cristiano que vive con la expectativa de la venida del Señor. Si hay algo que debemos de constantemente desarrollar, hermanos, es una profunda estimación, aprecio y amor por los hermanos, porque eso es lo que nos identifica. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? En esto conoceréis que sois mis discípulos. ¿En qué? En que os améis los unos a los otros. Entonces, si el Señor viene, hermanos, me encanta ese canto, ¿verdad? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Por qué? Porque si el Señor viene, hermanos, quiere una iglesia amorosa, quiere una iglesia unida, quiere una iglesia donde se vea el amor. El Señor, hermanos, nos estimó profundamente. En su lado humano del Señor Jesucristo, Él nos estimó profundamente, hermano. Fuera de su amor, digo, pero una estimación profunda. En Lucas capítulo 12, versículo 45, quiero que observe algo. El Señor aquí, precisamente, ante la expectativa de su venida, da una parábola de unos siervos. Pero mire cuál es el sentir de este siervo hacia los demás, sabiendo que su amo iba a venir. Hermano Irineo, Lucas 12:45, mire lo que dice. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarme. Okay. ¿Siente usted allí que este siervo estimaba a los demás siervos? ¿Que apreciaba? No, dice, los empezara a golpear a los criados y a las criadas, o sea, a los otros servidores. No es un sentir ante la expectativa de tu Señor. Por eso da el Señor un contraste. Dice, este siervo, dice, en vez de fielmente atender sus responsabilidades y estar en una buena relación con los demás siervos, no, dice, es todo lo contrario. Su sentir era negativo. Su sentir era hostil hacia los demás hermanos. No hay tal cosa, hermanos. Los cristianos que en verdad anhelan la venida del Señor tienen un sentir compasivo, amoroso hacia los cristianos. Y eso es exactamente lo que Pablo expresa que es su sentir. Pablo, hermanos, en cualquier lugar de sus cartas, usted va a encontrar un Pablo que siempre manifiesta un sentir compasivo, amoroso, especial por los creyentes. Entonces, el sentir cristiano que Pablo expresa a los tesalonicenses, hermanos, tiene dos elementos de su relación con ellos. Eso está en su bosquejo, ¿ok? Con ellos. En los versos 17 al 20 y el otro de los versos 1 al 5 del capítulo 3. ¿Cuáles son esos sentires? Primero, de los versículos 17 al 20 del capítulo 2, es la preocupación auténtica por la relación cristiana de los creyentes. La preocupación auténtica por la relación cristiana de los creyentes.
Y dice Pablo en el versículo 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. La expresión hermanos, recuerde, al principio de la carta le dije que Pablo, esta carta es una carta eclesiológica, más que escatológica. ¿Por qué eclesiológica? ¿Se recuerdan? Dijimos ¿por qué? ¿Por qué es más eclesiológica esta carta que escatológica? O sea, ¿por qué más es dirigido a la iglesia que dar detalles de los eventos futuros? ¿Cuál era la razón? ¿Se recuerdan o no se recuerdan? No se recuerdan. Ok. Sí, hermano. Porque el apóstol Pablo quería que los hermanos practicaran, o sea, sean practicantes más bien de sus enseñanzas que la venida del Señor. Claro. O sea, cuando decimos eclesiológica, hermanos, queremos decir que apunta más a la iglesia, a los creyentes. Y lo que vemos en Pablo, hermanos, que es que constantemente, cada vez que empieza una sección, por eso dijimos que la tercera división de su carta la dividimos en 13 secciones. Y cada sección comienza con una referencia hacia quiénes, hacia los hermanos, hacia la iglesia. Ese es en ese sentido que dijimos que es más eclesiológica que escatológica. O sea, habla más de lo que debe de estar haciendo los creyentes, lo que deben de estar haciendo los hermanos. Y aquí no es la excepción. Esta tercera sección de esta división de 13, dice aquí que el apóstol Pablo dice, pero nosotros hermanos. En 17 ocasiones Pablo usa el término hermanos en esta carta. Es un claro indicio, hermanos, de su inmenso cariño hacia los creyentes de Tesalónica, porque uno no le dice hermano a cualquier persona. Normalmente, especialmente en el contexto espiritual, se lo dice a alguien que uno conoce, que conoce del Señor, por una estimación. Es un término familiar de cariño que expresaba su afecto filial y sentido por ellos. Jesús expresó ese mismo sentir a la hora de mostrarnos un cariño aún mayor, cuando nos demostró eso. ¿Se acuerda? En Juan capítulo 15, versículo 15, hermano Aristeo, Juan 15:15, mire que el nivel de estimación que el Señor tiene de nosotros aumenta porque lo dice de esta manera, hermano Aristeo, Juan 15:15. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. En otras palabras, mi estimación por ustedes va más allá de simplemente tener un grupo de servidores. Quiero tener un círculo de, ¿qué dice? De amigos. Y los amigos existen ¿para qué? Para estimarlos, para valorarlos, para amarlos, para quererlos. Y por eso el Señor Jesucristo dice, ya no van a ser mis siervos. Sí son, pero digo, mi estimación por ustedes va más allá de solamente ser ustedes servidores. Son mis amigos, son mis íntimos. O sea, Él tenía una preocupación auténtica, hermanos, por una relación más amistosa con nosotros. Y en ese sentido es que dice, ya no los voy a llamar siervos, sino amigos. Y el sentir de Pablo iba más allá de solo recordar a los hermanos con su aprecio, hermano. Su sentir en este estado emocional que a él lo consumía. O sea, era un sentir, hermanos, que usted siente que Pablo realmente estimaba a estos hermanos, apreciaba profundamente a estos hermanos. Su sentir, hermanos, contenía un alto grado de amor y recuerdos inolvidables. Mire lo que dice en el versículo 17. Hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Sí, Pablo quería estar ahí con los tesalonicenses, hermano. Los estimaba tanto, dice que nosotros queríamos ver su rostro. No sé si a usted le tiene esa experiencia, hermano, pero yo quiero ver a ustedes, hermano. O sea, ese debe de ser el sentir de nosotros, tener un anhelo por estar con nosotros. Ahora, como le dije,
recordemos que se había separado de ellos, hermanos, pero no por voluntad propia. Pablo tuvo que salir huyendo de Tesalónica porque lo iban a matar literalmente. Lo iban a matar si es que él no salía de Tesalónica. Pero Pablo se fue de ahí, hermanos, anhelando profundamente poder regresar y poder estar con los hermanos de Tesalónica. Eran unos hermanos nuevitos en el Señor, pues. Nuevitos. Y Pablo sabía que, híjole, yo quisiera estar con ellos. Queremos ver vuestro rostro, dice Pablo. Entonces, el sentir de Pablo era una preocupación saludable, por supuesto. No era una preocupación descontrolada y abrumadora de que se comía las uñas. No, era un sentir de preocupación por la relación tan amorosa que había establecido con los tesalonicenses. Recuerde, el sentir de Pablo hacia los tesalonicenses, hermanos, era profundo. Y quiero insistir en eso porque él insiste en eso. Miren lo que dice en el versículo 8, hermano. Capítulo 2, versículo 8. Hermano Alex. 2:8. Mire qué tan profundo era el sentir de Pablo. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y ya habéis llegado tan queridos. Hermanos, ustedes son tan queridos. En verdad. El tiempo pasa y nuestro, al menos en mi corazón, hermano, el afecto crece más y más. Que es difícil pensar que un día alguno de ustedes se vaya. Y por eso duele, hermano, cuando los hermanos se van de la iglesia. Porque a veces uno llega a tener un gran, no sé si ellos hacia mí, pero yo hacia ellos, hermanos, definitivamente. Porque ese debe de ser el sentir de un creyente que está a la expectativa del Señor. Crecer en amor más y más, en estimación, hermanos, más y más. Y dice, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces la preocupación de Pablo se hizo notoria al constantemente anhelar nuevamente el tener una relación cercana, personal con los creyentes de Tesalónica. Pero Pablo da una enseñanza clave aquí, digna de considerar. ¿Qué dice? ¿Por qué no pudo regresar allí? En otras palabras, note lo que dice el versículo 18. Por lo cual dice, deseamos o anhelamos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero ¿qué dice? Pero Satanás nos cercó. El diablo, hermanos, quiere interferir en las relaciones entre los creyentes. Por eso debemos de tener mucho cuidado, hermano. Pablo anhelaba estar con los tesalonicenses, pero el Satanás sabe que uno de los alimentos espirituales del creyente es estar con los hermanos, es tener comunión con los hermanos. Por eso, hermanos, siempre se ha dicho que es una muy buena analogía. Si el diablo, hermanos, quiere causarle el daño más grande, una de las cosas que va a hacer es lo va a alejar de sus relaciones personales con los otros hermanos. ¿Sabe por qué? Porque así lo va a agarrar solito. Y Pablo dice, Satanás nos estorbó en numerosas ocasiones. Satanás no quiere que haya esa armonía, hermanos, ese amor, ese cariño, esa estimación entre los creyentes. Quiere que se peleen, quiere que se dividan. Y eso es lo que había causado, hermanos, que Pablo no pudiese estar con los creyentes. Posiblemente parte de la preocupación de Pablo no solo era que el diablo estorbara en sus planes, hermano, sino que también afectara la vida espiritual de los creyentes. O sea, esa era la preocupación. Él sentía que si no iba a ver a los tesalonicenses, no solamente el diablo estaba interfiriendo en que tuviera compañerismo con ellos, sino que el diablo estuviera tomando ventaja. Acuérdense, eran un grupo de creyentes nuevos en el Señor. Nuevos. No tenían mucho tiempo en el Señor. Y Pablo sabía que el diablo no duerme, como dice. Porque lo menciona, ¿no? En el versículo 5, mire lo que dice. Hermana Maya, 3:5 de primera a los tesalonicenses. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte mal. Que se hubiese tentado, ¿quién dice? El tentador. ¿A quién se estaba refiriendo? Satanás. Al diablo, a Satanás.
al chamuco, a la mamá o a la nanita. Entonces, Pablo sabía, hermanos, que el diablo está allí, hermanos, ya sea para causar daño, interferir en nuestras relaciones personales, pero también, hermanos, para atacarnos individualmente nuestra fe, debilitar nuestra fe. Y Pablo dice, es mi preocupación, tenía una preocupación enorme porque puede que Satanás empezara a tentarlos a ustedes. ¿A tentarlos en qué manera? En abandonar la fe, porque dice ahí Pablo eso, ¿verdad? Envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces el afecto y amor y preocupación que Pablo sentía por los tesalonicenses, hermanos, también creaba un motivo de gozo. Sí es cierto que estaba preocupado, pero si vemos al final, Pablo se gozaba porque más adelante dice que cuando envió a Timoteo y Timoteo regresó a darle el informe de cómo estaban los tesalonicenses, Pablo se regocijó, hermanos, porque sabía que la palabra de Dios había caído en terreno fértil. En terreno fértil. Dice allí que en el versículo 19 y 20, fíjese bien lo que dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. El motivo de gozo de Pablo, hermanos, su genuino sentir le traía a su vida un sincero gozo y una enorme satisfacción porque los tesalonicenses estaban realmente preparados para la venida del Señor. Su fe estaba firme, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y eso daba gozo a Pablo, hermanos. Él se gozaba de saber que su trabajo no había sido, ¿qué? En vano. Había creyentes en Tesalónica que seguían firmes en la fe. Había creyentes en Tesalónica, hermanos, que estaban viviendo a la expectativa de la venida del Señor. Y recuerden, hermanos, el mismo apóstol Pablo nos exhortó, ¿verdad?, a siempre mantener, hermanos, el estado de ánimo, el sentir, hermanos, a la expectativa del Señor, siempre animados, hermanos, fortalecidos, sabiendo que ¿qué? Que nuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. Pero eso debe afectar nuestra conducta, porque la parte antes, cuando dice Pablo que sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, antes de eso Pablo habla de actuar. Pablo habla de estar a la expectativa. ¿Se acuerda cómo comienza ese versículo de 1 Corintios 15:58? Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, habla, hermanos, de la urgencia de la madurez, de un caminar cristiano a la expectativa del Señor, porque el trabajo no es en vano. No es en vano. Y Pablo dice, nuestro trabajo en ustedes, pensamos que había sido en vano, pero no, porque vemos con gozo y vimos con gozo que ustedes retuvieron la palabra del Señor. Entonces, esta preocupación de Pablo mostraba que él sinceramente había ministrado bajo la dirección de Dios, hermano. Su ministerio aprobado por Dios le había dado ese gozo y esa satisfacción de ver que los creyentes estaban preparados para la venida del Señor. Entonces, sí, al mismo tiempo que había gozo, había preocupación. Pero la preocupación es simplemente saludable. Dije, no era una preocupación de que Pablo estuviera dudoso si Dios hizo la obra o no hizo la obra, sino porque el diablo podía interferir en los planes de él. Entonces, esta doble preocupación de Pablo de su sentir amoroso y su sincero amor por los cristianos también lo era en la situación espiritual. Aquí estaba lo emocional de Pablo. Estaba ansioso por ver a los tesalonicenses, estaba gozoso por ver su vida, pero el énfasis de Pablo es su vida espiritual. Como dijimos, ese siempre va a ser eso. Entonces, vemos en los versículos 1 al 5 la preocupación amorosa por la situación espiritual de los creyentes. Primero habló sobre el sentimiento que Pablo tenía. Su preocupación, hermanos, que a él le daba
porque los creyentes de Tesalónica estuvieran viviendo de una manera a la expectativa de la venida del Señor. En los versículos 1 al 5, note lo que dice Pablo en cuanto a la situación espiritual de los tesalonicenses. Por lo cual, dice Pablo, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecimos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. El profundo sentir de preocupación por la lejanía que ahora Pablo sentía, hermanos, lo traslada a una preocupación más intensa. O sea, Pablo no solamente estaba preocupado, hermanos, porque no podía ver a los tesalonicenses, no podía tener comunión con ellos, no podía charlar con ellos, tener un compañerismo con ellos. Su preocupación era más intensa, era más espiritual. Y es intenso porque Pablo repite en 2 ocasiones la intensidad de su preocupación. En el versículo 1 dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más. Y vuelve a repetir esa misma frase en el versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportarlo más. O sea, es más intensa la preocupación de Pablo, es más intensa porque ahora su preocupación es más por la vida espiritual de los tesalonicenses. No solo por su relación con ellos, sino por su vida espiritual, porque ellos necesitaban ser animados, ser fortalecidos. Entonces Pablo hace notar esa preocupación en esas 2 ocasiones, tanto en el versículo 1 como en el versículo 5. Ahora, no se crea que Pablo la estaba pasando bien. Pablo tenía sus propias dificultades. En el versículo 7 lo vemos, de ahí de 1 Tesalonicenses 3. Note lo que dice en el versículo 7. Hermana Mayra, en el versículo 7, miren lo que dice. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Dice, nosotros también estábamos pasando tribulación y dificultades. Pablo estaba más preocupado por el bienestar espiritual de los creyentes que por sus propios problemas, por sus propias dificultades. ¿Eso de qué habla, hermanos? De una preocupación genuina, de una preocupación porque ellos estuvieran mejor que lo que Pablo estaba. Y ese es un sentido, hermanos, que debe de tener cualquier creyente. Estar preocupado por la vida espiritual de los hermanos, especialmente si uno tiene un puesto de liderazgo. Y otra vez, el puesto de liderazgo significa que usted está al frente de algún grupo, su familia, por ejemplo, ¿verdad? Un grupo de niños, un grupo de música, qué sé yo. La preocupación debe de ser más. Sí es cierto, hermano, todos nosotros tenemos preocupaciones. Yo tengo preocupaciones, yo tengo dificultades. Pero siempre nuestra énfasis debe ser más los demás que nosotros mismos. Ese fue el sentir del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice, sino que se despojó. O sea, pensó más en nosotros que en su propio bienestar. Y eso es lo que dice Pablo. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, pensamos más en ustedes que en nosotros mismos. Entonces, si notamos, hermanos, la preocupación de Pablo por los creyentes es la de un pastor. Así se veía Pablo, aunque no era el pastor de esa iglesia, por supuesto, sabemos que no era. Él solamente plantó la iglesia, fundó la iglesia. Pero la narración de Pablo sugiere 4 elementos de su preocupación por la vida espiritual de los creyentes, que se describen ahí del versículo 1 al 5 del capítulo 3. 4 elementos. La primera, la intensidad de su preocupación. Como dije, tanto en el versículo 1 como en el versículo 5, la preocupación de Pablo no solamente era emocional, hermanos, era espiritual. El gozo con que termina la sección anterior cuando dice que vosotros sois vuestro gozo, vuestra corona,
se vuelve intensa al Pablo sentir la preocupación por el estado espiritual de sus hermanos en Cristo. Recuerde, estaba tan preocupado que él tuvo que enviar a Timoteo de regreso, porque quería saber cómo estaban, no solamente emocionalmente, sino espiritualmente, cómo estaba su fe, cómo estaban caminando, cómo estaban madurando, porque el Señor venía. Ahora, recuerde, todos los autores del Nuevo Testamento nunca pensaban que iba a pasar 2000 años y todavía el Señor no viene. Para ellos, en cualquier momento podía venir. Entonces a Pablo le preocupara que los tesalonicenses no estuvieran creciendo o madurando al nivel que se necesita si sabemos que el Señor va a venir. ¿Cómo lo va a encontrar a usted como siervo el Señor? ¿Haciendo como el Señor le dijo? Esa era la preocupación de Pablo. Y por eso dice, no pudiendo soportarlo más, no pudiendo soportar más, envié a Timoteo para informarme de vuestra fe. Su preocupación era espiritual por sus hermanos en Cristo. Su corazón se desbordó de preocupación por sus hermanos amados. Pablo sabía que había salido de Tesalónica, hermanos, en medio de una gran oposición al Evangelio, y sabía que los tesalonicenses podrían estar pasando momentos muy difíciles, porque ahora ellos se quedaron con la persecución de la cual él salió corriendo. Acuérdese, la gente que alborotó, hermanos, esa turba cuando él estaba en Tesalónica, se quedó allí, y los hermanos de Tesalónica posiblemente fueron hostigados. En Hechos capítulo 17, si usted recuerda, especialmente en el versículo 5, dice que entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, que se supone que era alguien que también vino en la fe, procuraban sacarlo al pueblo y organizaron, hermanos, un desorden allí. Pablo estaba preocupado, hermanos, porque tal vez los tesalonicenses se sintieran pues perseguidos, abrumados por este problema que se daba en la ciudad, dependían de muchas cosas, y entonces Pablo se preocupó porque tal vez la fe se iba a debilitar. Acuérdense, hermanos, una de las cosas que se debilita en las tribulaciones, hermanos, es nuestra confianza en el Señor. Entonces la situación en que se quedaron los tesalonicenses, hermanos, le preocupaban intensamente a Pablo. Su reacción era un fuerte latido en su corazón que no lo dejaba en paz. Y mire lo que dice en el versículo 5. Por lo cual, yo, no pudiendo soportarlo más, envié para informarme de vuestra fe. Entonces, notemos que esta intensa preocupación no era solo de Pablo, hermanos, también lo era de Silas y Timoteo. Eso hace ver la preocupación inclusive más intensa, porque dice ahí, acordámonos quedarnos solos en Atenas. Está hablando de los tres, de Pablo, Silas y Timoteo. O sea que la preocupación, hermanos, que él sentía por los tesalonicenses era intensa. Su preocupación era intensa, porque él sabía que la fe de los tesalonicenses posiblemente se podía debilitar. Entonces, no solo era una preocupación intensa, también lo era en cuanto a la labor. Notemos aquí la preocupación de la labor de Pablo, versículos 2 y 3. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Entonces, la labor de Pablo, hermanos, es que ellos se mantuvieran firmes, ellos crecieran en su fe. Entonces tuvo que enviar a Timoteo para asegurarse de eso. Esa era la labor de Pablo. La labor de Pablo siempre fue que escucharan la palabra de Dios, que entendieran la palabra de Dios, que crecieran en la palabra de Dios, y por eso enviaron a Timoteo. Y esa es la labor de cualquier creyente, hermanos, ante la expectativa de la venida del Señor. Estar laborando, hermanos, de manera preocupante porque los creyentes, hermanos, maduren, crezcan, especialmente uno como líder, hermano. Eso debe de ser la labor principal de uno, que los creyentes crezcan y maduren, porque ese debe de ser la labor que tenemos. Pero como dije,
el liderazgo espiritual no solo se limita al pastorado, viaja más allá, es para el papá, para mamá, para un maestro de escuela dominical, alguien que dirige a un grupo. La preocupación sincera debe de ser, hermanos, que nos lleve a laborar para que otros crezcan espiritualmente. Usted sabe, la labor, hermanos, espiritual conlleva sacrificio, hermanos, conlleva dedicación, conlleva mucho esfuerzo, hermanos. Y por eso Pablo dice que tenía que trabajar arduamente. Ya en la sección anterior vimos que Pablo dice que trabajaba de día y de noche. La razón principal era porque su preocupación era intensa porque los creyentes de Tesalónica recibieran la palabra de Dios. Pablo sabía que había sido enviado para servir a los creyentes, hermanos. Entonces mandó a uno de sus mejores colaboradores a ministrar a los tesalonicenses, como dice en el versículo 2, a Timoteo, ¿verdad? Timoteo tenía una preocupación igual que Pablo. Se preocupaba por el bienestar espiritual de los creyentes. Se recuerda cómo Pablo describe la labor preocupante de Timoteo por los creyentes en Filipenses capítulo 2, en el versículo 19. Pablo, al enviar a Timoteo, hermanos, muestra la gran labor ministerial de él, pero también de Timoteo. Timoteo, al igual que Pablo, mostraba no solo un sentir sincero hacia los creyentes, sino también una labor amorosa. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Note lo que dice. Espero en el Señor Jesús enviarlos pronto. ¿A quién? A Timoteo. Ahora lo envía a los filipenses. Pero aquí Pablo describe por qué Timoteo, hermanos, era un creyente con una preocupación realmente por el trabajo del Señor, por la obra del Señor. Porque mire lo que dice. Pues a ninguno, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Entonces, Pablo sabía, hermanos, que Timoteo era esa de clase de creyentes que laboraba arduamente, que se sacrificaba, hermanos, que su preocupación principal no era el mismo, eran los demás. Qué importante es que esa sea la actitud de nosotros, hermanos, al venir al Señor. Y al saber que el Señor viene nuevamente también. Que sinceramente nos interesemos porque otros estén bien espiritualmente. Entonces la preocupación de Pablo, hermanos, por la vida espiritual lo llevó a enviar a su mejor colaborador. No importa que él se quedara solo en el ministerio, como dice en el versículo 1, ¿verdad? Entonces había una preocupación, y Pablo dice que era una preocupación que lo llevaba a laborar constantemente, a trabajar constantemente para que los tesalonicenses pudiesen crecer espiritualmente. Uno sabe, hermanos, que la labor por la vida espiritual de los tesalonicenses era más importante para Pablo, porque él veía su ministerio como una labor en la cual se tiene que tener certeza que se ha trabajado bien para que el evangelio sea entendido. Era una labor constante, hermanos. Uno como al igual que Pablo, hermanos, debe de tener el interés, hermanos, de que los creyentes entiendan bien si les estamos ministrando. Por eso dice allí, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Cuando envió a Timoteo, dice para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y en el versículo 3 dice, estoy leyendo del capítulo 3, ¿ok? Versículo 3, a fin de que nadie os inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos, ¿qué dice? Puestos. O sea, para esto nos llamó el Señor, para esto nos alcanzó el Señor, para que ustedes pudieran ser beneficiados espiritualmente. Pablo había sido escogido, hermanos, para una labor en particular. Para una labor en particular. ¿Cuál? La predicación del Evangelio.
Ese era su labor, esa era su máxima preocupación. Laborar, ¿para qué? Para que otros escucharan el Evangelio. Y cuando hablo del Evangelio no solamente estoy hablando del plan de salvación, ¿verdad? Porque no es así como lo veía Pablo. Cuando hablo de la predicación del Evangelio, estoy hablando de toda la doctrina que involucra el Evangelio. No como mensaje de salvación únicamente, sino como doctrina, como un completo paquete de teología. O sea, la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios. Entonces, esa era su labor y se preocupaba porque así fuera, hermanos. La labor de Pablo era intensa, esa fue siempre su preocupación. En 1 Corintios 9:16 describe esa preocupación constante, ¿verdad? Miren lo que dice, hermana Xomara, si nos lee 1 Corintios 9:16. Note lo que dice Pablo. Primera de Corintios, ¿qué? 9:16. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesto necesidad, y ahí de mí si no anunciaré el Evangelio. Muy bien. Me es impuesta necesidad. O sea, y por eso dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, estamos listos, hemos sido llamados para esto. Y Pablo dice, se me ha impuesto esa obligación, esa necesidad de anunciar el Evangelio. Entonces la labor de Pablo era que los tesalonicenses, hermanos, estuvieran firmes en su fe, sobre todo porque ellos estaban pasando por las pruebas que podrían debilitar su fe. Pablo hizo todo el esfuerzo para que el Evangelio le diera su fruto en la vida de los tesalonicenses. Dice, y lo hago porque yo sé que están pasando tribulaciones, yo sé que están pasando dificultades. En el versículo 3 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. ¿Cuáles tribulaciones? Las tribulaciones que estaban pasando ellos. Porque seguramente algunos tesalonicenses estaban diciendo, mira, qué difícil es ser cristiano. Ahora tenemos que aguantar el hostigamiento, la persecución de todos estos judíos, de todos estos compatriotas. Entonces Pablo quería que su fe no se debilitara. Entonces Pablo cumplió con su labor. Los tesalonicenses crecieron en fe, en amor, y esa era parte de la recompensa que Pablo esperaba de su labor. En el versículo 3 dice eso, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de nuestro, en el capítulo 1, versículo 3, nos damos cuenta que la labor de Pablo, hermanos, dio frutos. Porque, ¿cómo estaban viviendo los tesalonicenses, hermano? Bueno, Pablo se lo recuerda en los agradecimientos que él hizo a Dios por la vida de los tesalonicenses, ¿verdad? ¿Cómo estaban viviendo? Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo, hermanos, estaba viendo los frutos, hermanos. Entonces, eso habla de el sacrificio que hizo, la labor de su sacrificio. En el versículo 4 habla de el sacrificio de su preocupación. El sacrificio de su preocupación. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Y nosotros vemos, hermanos, cuando estudiamos las cartas de Pablo y estudiamos especialmente el libro de Hechos del capítulo 9 en adelante, que nada marcó más, hermanos, el ministerio de Pablo que su sacrificio por los creyentes. La preocupación por la vida espiritual de los tesalonicenses lo llevaron a sacrificar su vida por ellos, hermano. Recordemos que en Tesalónica una turba lo quería matar. Dice Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Pasó por peligros de muerte, hermanos, con tal de cumplir la labor que Dios le había encomendado. Fueron literalmente las palabras del sentir de los tesalonicenses cuando les dice que él hubiera dado incluso su vida por ellos. Habla de un sacrificio personal, hermanos. O sea, una preocupación al grado de sacrificarse, hermanos. Note lo que dice en el capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. Miren lo que dice.
¿Quién nos los lee? Hermana Ana, muy buena para leer. ¿Qué dice el capítulo 2, versículo 8? Grande es vuestro afecto por nosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Sino también nuestras propias vidas. O sea, su preocupación era tan grande, hermanos, que él estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Hermanos, a veces no queremos sacrificar nada. Venir a la iglesia no es un sacrificio, hermano. Pero para muchos sí lo es, ¿verdad? El hermano dice, acaba de llegar al trabajo y venía, así vengo yo, hermano. Vengo de minuto a minuto nomás. Ajá, pero hasta cierto punto, hermano, ni siquiera es sacrificio. Pero la vida cristiana así es. ¿Quién dijo que iba a ser así de fácil? La vida cristiana es de sacrificios. Quizá no al mismo punto de poner la vida, pero sí es de sacrificios, hermano. Entonces la vida de Pablo estuvo marcada de sacrificios, hermano. Toda por la preocupación de que otros escucharan el mensaje del Evangelio. El testimonio que da él de su vida por causa del Evangelio, hermanos, es simplemente extraordinario. Todos ellos se resume en una vida sacrificial. Eso fue la vida de Pablo, una vida de sacrificios. 2 veces azotado en alta mar y todo eso. Si usted lee su testimonio en 2 de Corintios 11, del versículo 21 al 29, se da cuenta que la vida de Pablo fue una vida de sacrificio. Todo porque siempre tenía la preocupación que los demás escucharan el Evangelio. Y siempre va a haber sacrificio, hermanos, si queremos que la gente escuche el Evangelio. Tiene uno que hacer el tiempo. Tiempo que tal vez lo podría dedicar a usted, a su familia, pero hay que ir. Tiempo para venir aquí, hermanos, y usar, hay veces, horas para prepararse, para poner los cantos, para enseñar una clase, para ministrarle a los niños, qué sé yo, hermanos. Pero siempre va a haber sacrificio, hermanos. Entonces, esa era la preocupación de Pablo. Era una preocupación sacrificial. Y por último, la última parte del versículo 5 dice eso, el resultado de su preocupación. ¿Cuál fue el resultado de la preocupación de Pablo? ¿Qué resultó de eso? Envié para informarnos de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Y sabemos que no fue así, pero era una preocupación, hermano. Pablo quería estar seguro del resultado de su ministerio. La preocupación de Pablo por su trabajo, hermanos, quería asegurarse que no fuera en vano. Era una de las cosas que lo mantenía fiel a su labor ministerial, hermanos, porque había una razón de peso, la obra que también Satanás pudiera estar haciendo en la vida de los tesalonicenses. Uno siempre debe de mantener en mente, hermanos, que el diablo no va a descansar. Mientras nosotros laboramos para que los cristianos crezcan, maduren y se mantengan firmes, el diablo también está trabajando duro, hermanos, para debilitarlos, para desanimarlos, para desviarlos, para confundirlos, para detenerlos, para estancarlos. Entonces, si uno, hermanos, no se sacrifica, no va a haber resultados. Pero Pablo sí vio los resultados, ¿verdad? Pablo sí vio los resultados. Él sabía, hermanos, que los creyentes habían madurado, habían crecido, especialmente los tesalonicenses. Y nosotros sabemos, en virtud de lo que Pablo mismo escribió, que Satanás, hermanos, siempre quiere impedir que los creyentes escuchen el mensaje del Evangelio. Entonces Pablo quería que su labor no fuera en vano. Su labor no fuera en vano. Porque el diablo no dormía, hermanos. El diablo siempre estaba dispuesto. No quería que su labor fuera en vano. No quería que él hubiera trabajado, hermanos, y ver que no había progresado el Evangelio. Pablo quería que su labor resultase en una vida de completa dedicación y firmeza en el Evangelio. Y no trabajó en vano. Pero él sabía que necesitaba ese tipo de preocupación. El diablo, hermanos, no va a descansar. Entonces Pablo sabía que hay que mantener firme el mensaje de él.
evangelio. Entonces, la aflicción y la persecución con la que había dejado a los tesalonicenses, hermanos, le preocupaban a Pablo que resultara en un trabajo en vano, en un trabajo inútil, en un trabajo en el cual Pablo se sintiera desanimado porque no ve los resultados. Pero Pablo vio los resultados, hermanos. Y sabemos que cuando nos esmeramos, hermanos, cuando hay sacrificio de por medio, la preocupación trae resultados. Trae resultados. Entonces, a la luz de lo que vemos en la vida de Pablo, hermanos, él sabemos que tuvo resultados. Pero acuérdese, se preocupó intensamente. Sacrificó su vida, hermanos. Sacrificó todo lo que él podía para que los tesalonicenses crecieran y creyeran y se fortalecieran en la fe. Y por eso termina allí en el versículo, especialmente en el versículo 19 y 20. ¿Cómo dice en el versículo 19 y 20, hermanos, para terminar? Hermano Irineo. 19 y 20. Ajá, del capítulo 2. Estamos hablando de Primera Tesalonicenses. Ok, sí. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me glorié? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois vuestra gloria y gozo. Fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Vosotros sois vuestra corona y ¿qué dice? Y gozo. Y ustedes son nuestra corona y nuestro gozo. Siempre que haya creyentes buscando oír la palabra del Señor y creciendo en la fe, hermanos, eso va a ser la corona, eso va a ser el gozo. Y no importa el sacrificio, hermanos, no importa nada. Lo que importa es que el evangelio, la palabra de Dios, hermanos, siga haciendo su efecto. Amén. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia? ¿No? Me encanta, hermanos, porque ustedes aprenden de un solo. No hay que repetir las cosas aquí. Muy bien, hermanos.